Buenas noches, bienvenidos a Mucha Gente Buena. Como siempre, cada viernes estamos en directo con todos vosotros. Bienvenido, Padre Javier Mairata. Buenas noches, bien hallados. Esta noche vienes acompañado del protagonista de Ven y Sígueme, un testimonio que estoy convencido que no va a dejar a ningún oyente indiferente. Sí, es el Padre Jesús Parra. Buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros, a lo que me digáis. ¿Quién es este padre que nos has traído? El Padre Jesús Parra es sacerdote desde hace ya algo más de 15 años. Está encardinado en la diócesis de Getafe y actualmente es el párroco de Moraleja del Medio. A mucha honra. Mucha honra. Hay un sitio con un milagro eucarístico que seguro que nos va a contar. Sí. Todo a su tiempo. Tenemos con nosotros al Padre Jesús Parra Montes, sacerdote de la diócesis de Getafe y párroco de San Millán, en Moraleja del Medio. Yo creo que lo primero, para que nuestros oyentes se sitúen, es dónde está Moraleja del Medio. Muy buena pregunta. Pues Moraleja del Medio yo tampoco sabía antes de que me mandara el obispo dónde estaba. Ahora sí, ya lo sé. Está al sur de Madrid, pues cerca de Fuenlabrada, entre Arroyo Molinos, Humanes, Griñón, son los pueblos que están más cerca. ¿Cuánto tiempo lleva usted allí de párroco? 4 años. 4 años ya. Sí. ¿Y qué nos puede contar de su familia? De mi familia. ¿Y de dónde nació? Bueno, claro, las dos cosas van juntas. ¿Por qué no nació en Getafe? Nací en una familia, además. Pues nací el 19 de junio del 71 en Mérida, en Badajoz. Bueno, fui nada más que ahí a nacer porque mis padres y mis hermanos, soy el número 8 de 9 hermanos. Y fui a nacer y a que me dejara caer mi padre, porque justo nada más nacer, nací a estas horas, a las 12 de la noche, pues mi padre me llevaba en la camilla porque no había otro camillero para llevar a mi madre y se le resbaló una de las asas de la camilla, ¡boom!, y me caí, y por eso me tuvieron que operar hace 4 años, que estamos ya adelantando acontecimientos. Pero vamos, fui a nacer a Mérida y vivíamos todos en Montijo en aquella época. Y nada, pues de los 9 hermanos, 2 son carmelitas descalzas, que están en Boadilla del Monte, y luego en mis hermanos pues hay de todo, como en Botica y como en el mundo, pues hay algunos que creen, otros que no creen, pero vamos, una familia muy bien avenida y que nos lo hemos pasado muy bien siendo 9 hermanos. ¿Cómo era su vida de fe antes de escuchar la llamada del Señor, en los años de la infancia, la adolescencia? Pues la verdad es que mis padres pues siempre me han dado un muy buen ejemplo de fe. Mi madre, pues sobre todo desde la alegría. Con mi madre nos lo hemos pasado bomba y eso pues lo he vivido siempre con mucha naturalidad, ¿no? El dar gracias a Dios, el vivirlo, y eso que yo los primeros años de mi vida pues yo fue un poco difícil para mis padres, porque el primer trauma con el que me encontré es el colegio, y yo hasta los 7 años pues ir al colegio, o sea, mis hermanos se sorteaban las tareas de casa, pero la peor era llevarme a mí al colegio, me agarraba las farolas, mordía, arañaba, esto hasta los 7 años, y que creo que todavía no lo he superado. Pero bueno, y bueno, pues rezábamos juntos, mis padres, mi madre sobre todo, pues nos contaba muchas vidas de santos, y eso así a mí sí que me gustaba mucho de pequeño. Entonces a los 12 años yo era monaguillo, y ahí es donde descubrí la llamada del Señor, cuando sentí que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Pero a lo mejor nos he pisado una pregunta. No, pero ahí, en ese momento que empieza a experimentar esa llamada del Señor, ¿cómo la vive? Con 12 años, ¿no? La gente no piensa que con 12 años Dios pueda llamar. Sí, pues yo luego he dado muchas vueltas, porque ya entré con 23 años en el seminario, pero siempre que tengo que volver a algún momento, que para reafirmar mi llamada fue con 12 años. Yo sí que tenía una lucha interna, porque yo no me veía, por una parte no me veía de cura, porque pues a mí me gustaba pues
pues hacer de todo menos lo que hace un cura, ¿no? Yo me imaginaba que el cura pues siempre estaba también rezando y por una parte sí que me había inculcado un amor muy grande al Señor y al Señor en el sagrario, pero por otra es que no me estaba quieto. A los 7 años, cuando me estaba acordando ahora, cuando recibí la comunión, la recibí con los paletos rotos porque me había tirado pocos días antes con el monopatín por Embajadores y resulta que cogí una piedra o algo así, salí volando, ¡bum! Y pues de esas cosas me han pasado muchas y digo, pero podrá haber un cura que se rompa la cabeza, porque me he roto de todo. Sí, estoy testigo de unas cuantas roturas. Vamos a ver, yo tengo que decirlo, me cuesta mucho llamar de usted al Padre Jesús porque hemos sido compañeros de seminario. Cuando yo me ordené de diácono, él se ordenaba de sacerdote. Sí. Y claro, por eso me río tanto, porque cuando decía que su madre era muy alegre, me acuerdo, una de las funciones que me tocó un año era atender el contestador automático, porque cuando nosotros fuimos seminaristas no existían móviles. Y entonces había un contestador automático y lo más divertido eran los mensajes de la Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque era muy graciosa, porque empezaba a hablar con la máquina y entonces, pero era súper graciosa diciendo las cosas y contándolas. Entonces yo me lo pasaba fenomenal y tenía que oír varias veces el mensaje para poderse transmitir. Y a veces decía, Jesús, baja tú a escucharlo porque yo no soy capaz de... No, había veces que estábamos a lo mejor 3 meses sin haber podido hablar porque solo había un teléfono en el seminario. Y entonces, oye, que te llama tu madre. Y yo cogía el teléfono y dice, oye, Jesús, que me han dado recuerdos para ti. Y yo decía, ¿quién? Dice, la máquina del tren. ¡Oh! Y me colgaba. Pues bromas de esa me hacía cada 2 por 3. O te ha llegado la caja, y como a veces no me mandaba, digo, ¿qué caja? Dice, la que sube y baja. Pues cosas de esas. Y a veces simplemente era eso, pero... ¿Y qué recuerdos tiene el seminario de esa etapa de su vida? Uy, pues el seminario, bueno... ¿Sufriste novatadas? No, porque empezábamos nosotros el seminario. Vale. Era mi curso el que empezó en el Cerro. Antes había otros en Cubas de la Sagra, pero no. Además, yo no soy de novata. Yo se las hice a otros, pero no, a mí no. Eso le iba a decir yo. Oye, ¿y cuáles hiciste? Bueno, eso requiere otro programa entero, casi. Vale. No, lo que sí que me pasó cuando llegué al seminario, yo acababa de terminar la carrera de Derecho. Y entonces me habían dicho que, bueno, también fue providencial como entré en el seminario de Getafe, porque, bueno, yo en quinto de Derecho sí que me había despistado un poco por ciertos motivos y tal. Y bueno, porque también el Señor se sirve de todo. Algún sacerdote también que me dirigió, pues me decía que yo, para ser sacerdote, que no valía, que tenía razón, pero a lo mejor no contaba con otras cosas, ¿no? Y entonces me decía que mi vocación era el matrimonio, pues entonces pues por obediencia tuve novias. Y los últimos años de la carrera sí que, sobre todo el último, estuve bastante despistado. Y en quinto hay 5 asignaturas y suspendí 5 para septiembre. Y entonces en mitad del verano sí que pues coincidí en el convento de mi hermana con don Francisco, con el obispo de aquel entonces, ¿no? Y entonces pues le conté toda mi vida, pero abiertamente. Yo iba a hablar 5 minutos con él, bueno, ni pensaba ir ese día, ni había quedado con él, ¿eh? Y bueno, y además el Señor lo preparó todo para que fuera, porque recuerdo que iba a coger el autobús también para ir a Boadilla del Monte y me dijeron, uy, si ya ha pasado y aquí solo pasa cada hora, ¿no? El de en campamento. Entonces yo me volví para coger el metro e irme a mi casa. Y unas señoras me preguntaron, oiga, para ir a Boadilla del Monte es que vamos a una profesión solemne de una religiosa. Y digo, pues ahí va yo, pero... Y dice, pues móntese con nosotros en el taxi que le llevamos. Y me llevaron y gracias a eso hablé con don Francisco, le iba a saludar y pues después de la profesión estuve hablando con él 1 hora y me dijo, pues tienes una vocación como una catedral, pero la has descuidado muchísimo. Entonces, ¿cuándo tienes el último examen de la carrera? Digo, pues el 19 de septiembre. Y después al día siguiente, que fue la entrada del seminario, te espero en el Cerro de los Ángeles. Y pues aprobé las 5 en septiembre, que fue también otro milagro porque había exámenes orales y escritos
que se intercalaban y era bastante denso todo. Pero bueno, allí estuve el 20 de septiembre y allí entré y lo primero que me dijeron, pues ahora tienes que estudiar otros 5 años. Digo, pero sí, me habían dicho que me iban a convalidar algo. ¿Y no te convalidaron nada? Nada, una María, sociología, una cosa de esta que no sirven para nada, digo, y entonces tuve, pero luego me alegré mucho de los 6 años que estuvimos en el seminario, porque bueno, pues tuvimos la suerte de empezar con don Francisco y con don Rafael, que pues para nosotros fueron guías y referentes, y luego además pues en un ambiente, yo creo que tuvieron mucha paciencia, por lo menos conmigo. Cuando mis compañeros de la carrera vieron el cuarto donde iba a estar yo, que era muy pequeñito, dice, tú aquí no aguantas un mes. De hecho hicieron una porra y los que más tiempo me ponían era en diciembre. Y bueno, pues gracias a Dios. Bueno, además que viendo, yo no sabía lo que era un breviario, y cuando vi lo de hora intermedia, dice hora intermedia y ponían 10 minutos, digo, solo 10 minutos de recreo tienen aquí estos tíos. Y me acompañaron con los que había estudiado la carrera. Y esto también, al ver el horario, decía, mira Jesús, claro, nos levantamos a las 6:30. Dice, fíjate cómo va a cambiar tu vida, que te vas a levantar a la hora que te acostabas. Pero bueno, también de estos dos que me acompañaron, Charo y Nacho, que luego se casaron y que sigo teniendo mucha amistad con ellos, gracias a ellos les debo también el volver al Señor, porque en quinto de carrera, pues a mitad del curso, ellos me dijeron algo que me dolió mucho, pero fue lo que me salvó. Pues yo estaba en todas las fiestas de la facultad y en todos los jaleos y me decían, me dijeron un día, pues Jesús, mira, nos lo pasamos muy bien contigo y siempre hemos sido grandes amigos tuyos, pero nos ayudabas más cuando estabas cerca de Dios. Y aquello me golpeó tan fuerte que eso fue lo que me hizo volver pues a la vocación que yo sabía que tenía, que era pues la del sacerdocio, ¿no? Que por más vueltas que diera. Cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Ahí a través de estos amigos, a través de este momento en el convento de su hermana, ¿no? Cómo va valiéndose de distintas cosas para ir haciendo pues ese camino. Hablando de don Francisco es el primer obispo de la diócesis de Getafe y precisamente la semana que viene es su 12º aniversario. ¿Qué recuerdos tiene de don Francisco? Bueno, muchísimos, pero alguno así que quiera compartir. Pues yo creo que todos los que fuimos seminaristas en aquel tiempo recordamos la cercanía que tenía don Francisco, y yo especialmente le agradezco el discernimiento que tenía, ¿no? Tanto en el trato con los sacerdotes como con los seminaristas, ¿no? Porque hubo situaciones al principio de la diócesis que no eran nada fáciles, ¿no? Y pues sacerdotes que habían sido educados durante el posconcilio, algunos con mucha tendencia ideológica, ¿no? Pero porque era lo que habían recibido, ¿no? Y sacerdotes buenísimos que costó muchas veces encajar pues los sacerdotes que ya había en esa parte de Madrid, la nueva diócesis, y los que íbamos saliendo nuevos, ¿no? Y cómo pues él lo supo aunar y supo siempre buscar la unidad. Yo creo que es una de las cosas y siempre pues valorar lo positivo, ¿no? Que ayudaba también mucho, pues cuando también estás en el seminario o empiezas de sacerdote, crees que otros sacerdotes que no son como tú, pues que son de otra categoría inferior o que tal. Y en eso, pues don Francisco sí que nos ayudaba a ver pues lo bueno que había en todo tipo, en todo sacerdote, en todo consagrado al Señor para el ministerio, ¿no? Y luego pues lo que nos quería y nos cuidaba, ¿no? Sí, hay mucha gente, yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario, pues nos preguntaban, ¿y cuándo veis al obispo? Y nosotros mirábamos como diciendo, pues todos los días, ¿no? Porque convivíamos con él. Incluso a veces nos poníamos a hacer cosas de jardinería con él, porque bueno, entonces tuvimos que hacer todo en el seminario, sí. Todo. Y plantábamos los árboles nosotros y yo recuerdo también cuando él
pues celebraba la misa y nos predicaba, que a mí me preguntaba muchas veces la oración colecta, y yo hacía un esfuerzo enorme por ver qué decía la oración colecta y nunca me acordaba. Me decía, pues cada vez me llamaba de una manera, sardinilla o lagartija, a ver, ¿qué ha dicho la oración colecta? Y yo, la oración colecta, y es que a veces sigo pensando que a veces son muy complicadas, la oración colecta, y aún ahora las tengo que leer 2 veces, pero sí, de eso también me acuerdo. A mí me marcó tanto que muchas veces predico de la oración colecta. Ah, mira. Para empezar este miércoles de ceniza. O sea que, porque más es de eso, me acuerdo a don Francisco preguntando y a veces aprendiendo a memoria. El día que iba eso, buscándola antes en el breviario, a ver si me acuerdo. Sí, es algo de estas cosas que parece una tontería, pero luego te marcan mucho. ¿Y el día de su ordenación? ¿Algo especialmente importante que le tocara el corazón? Pues del día de mi ordenación recuerdo aquella noche cuando ya me quedé solo, y después de todo el día pues ya que pues me duché y ya me puse cómodo para estar en la habitación y pues el mirarme las manos, ¿no? Porque pues me miraba las manos y digo, pues estas manos ya no me pertenecen, ¿no? Y eso lo recuerdo que me impresionó muchísimo, ¿no? El tener las manos consagradas y saber que estas manos ya no son mías, sino que son para que el Señor pues bendiga y haga el bien. Me impresionó muchísimo y eso me hizo pensar que pues ya yo no me pertenecía, ¿no? Empecé con las manos, pero me di cuenta que es que ni las manos ni nada me pertenecía, porque ya no era ni mi vida ni mi cuerpo, sino que era todo del Señor. Eso sí me acuerdo. Los primeros años de ministerio, que siempre son apasionantes, que luego uno cuando lo recuerda se da cuenta de cuántas veces ha metido la pata. Pues desde los primeros años del ministerio hasta ahora, pues mi vida está marcada por mi lema sacerdotal, que también me lo inspiró el Señor, que al principio pues alguno se creía que era como de broma, pero don Francisco entendió que era verdad, porque es del Salmo 117, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Entonces mi ordenación la viví como un milagro. Unas semanas antes don Francisco, estoy aquí contando muchas exclusivas. Pues es que en este programa se cuentan muchas exclusivas, vale. Muchas. Vale, sí, eso sí. Es lo que tiene la noche, que vale. Facilita la confidencia. Pues unas semanas antes don Francisco todavía dudaba si ordenarme o no ordenarme, ¿no? De sacerdote. Y yo todavía ni había hecho las invitaciones, entonces viví como un milagro mi ordenación. Y lo sigo viviendo cada día, o sea, cada día mírame al espejo y veré que soy cura, pues. Entonces, de los primeros años, pues fueron en Leganés, con las dificultades que hubo al principio de la diócesis, ¿no? Pues también, pues a los curas del cerro, que veníamos del cerro, nos venían como que los que veníamos de arriba y tal. Cosas que yo al principio no entendía, pues demasiado ideologizadas o influenciados por ciertas corrientes también teológicas. Entonces los primeros años fueron difíciles, ¿no? Porque en ese sentido, porque pues a mí en Leganés la verdad es que pues me recibieron muy bien, me sentí muy querido, ¿eh? Pero sí que me costó eso un poco al principio, ¿no? Pues el que te vieran como un cura, pues este es de los Carcas, porque llevabas clériman, o porque que eso fue un poco difícil al principio, ¿no? Pero yo creo que me ayudó mucho también la vida de la parroquia misma, ¿no? Que también te va educando y te va abriendo pues a otros pensamientos, a otras formas de ver la vida también, ¿no? ¿Y su llegada a Moraleja de en Medio? Bueno, apoteósica. Pues espera que la piense. Bueno, cuando llegué a Moraleja de en Medio fue después de una operación que me hicieron de columna bastante grave.
que yo no me di cuenta hasta los 40 años, y me había caído escalando, me había caído con la bici, una caída también que me partí la cara, me había caído de las anillas en la universidad, las anillas en las olímpicas de 3 metros, ahí ¡pum! Y claro, cuando me preguntó el médico, ¿pero usted se ha caído alguna vez? Porque tenía una desviación. Y yo digo, ¿alguna vez? Si es que yo no sé, yo no puedo contar todas las veces que me he caído, me he roto la cabeza, los dientes, los brazos, tengo titanio por todos lados. Hasta un ojo se lo corto con un folio. Bueno, sí, 2 ojos. Los 2 ojos me los he cortado, uno con un folio, el otro con una rama también en la montaña y tal, varias veces. Pero bueno, pero os veo, por lo menos. Es un milagro patente. Sí, es un milagro patente. No ya ordenarse, que esté vivo. Entonces, pues me operaron y luego estuve varios meses en el hospital, que también pues fue otra experiencia también sacerdotal, ¿no? Porque al principio no me dejaban tampoco ni siquiera celebrar misa, y mi Eucaristía era estar ahí pegado en la cama mirando el techo, ¿no? ¿Y cómo se vive ese momento? Pues a mí me ayudó mucho. Hay un diario de los mártires de Argel que escribe el prior, los que murieron en Argel, y el prior escribe una cosa que puede parecer pedante, pero no lo es, porque lo voy a explicar. Dice, cuando llega un momento que están rodeados por los terroristas y que no pueden hacer nada, ni pueden hacer las visitas que hacían de caridad, ni pueden salir al huerto, ni pueden... están dentro del convento y sin hacer nada. Y dice, estamos en situación de epíclesis. La epíclesis es el momento en que pues el pan y el vino están bajo las manos del sacerdote, y el sacerdote pidiendo el Espíritu Santo para que se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y aquello me ayudó mucho en esos meses, porque digo, bueno, pues yo sé que esta es la voluntad de Dios y estoy en situación de epíclesis, ¿no? Estoy en el sitio donde pues la gracia del Espíritu Santo me santifica y me transforma en Cristo, ¿no? Pues ojalá estuviera yo siempre así, ¿no? Como en aquellos momentos en los que estaba pues en esa situación de epíclesis, que sabía que estaba ahí donde tenía que estar, como están el pan y el vino, pues bajo las manos del sacerdote. Y era mi Eucaristía, ¿no? ¿Y cuando pudo volver a celebrar la Eucaristía, cómo fue la primera Eucaristía después de aquel...? Pues muy emocionante. Pues la verdad es que en aquel tiempo también... Pues a mí me emocionaba mucho. Venía una de las... fue en San José, y venía una de las hermanas, o alguno de los hermanos de San Juan de Dios, y me traía la comunión, ¿no? Y a mí me emocionaba mucho ver que el Señor venía allí a mi habitación, y de mi habitación además a mí mismo, ¿no? Que me recordaba lo que decía Santa Teresita, que Dios no bajaba del cielo para quedarse en el áureo copón, decía con ese francés cursi que tenía la pobre, pero dice, sino que baja buscando otro cielo, que somos cada uno de nosotros, ¿no? Pues eso, experimentarlo en cada comunión ya era emocionante, y luego ya cuando pude volver a celebrar, pues muchísimo más, claro. Lo valoras mucho más. La enfermedad, me imagino que también lleva un modo distinto de mirar a los enfermos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que Dios se sirve también de todo lo que te va ocurriendo para para comprender, ¿no?, mejor al otro. No para saber por lo que está pasando el otro, ¿no? Porque hay veces que, pues a veces cuando voy al tanatorio, que pues hace poco que fui porque a uno se le había muerto su hermana joven, ¿no? Y me decía, usted no sabe por lo que yo estoy pasando, ¿no? Y en eso tenía razón. A mí se me ha muerto también una hermana muy joven, estaba embarazada, y que con 5 meses de embarazo, pues primero se murió el niño y luego ella cogió una septicemia, ¿no? Y yo he pasado por eso, pero yo no puedo decir que conozco el sufrimiento de esa mujer. Me ayuda a entender que el único que puede entender el sufrimiento de esa mujer en ese caso, pues es Cristo, ¿no? Entonces,
yo creo que es a lo que más nos ayuda, ¿no? Cuando todo lo que vivimos nosotros vemos que el que está siempre con nosotros y el que conoce verdaderamente el sufrimiento es Cristo, ¿no? Y claro que ayuda a todo, la enfermedad, todo, porque ahí es el encuentro con Cristo en la cruz, en nuestra cruz, ¿no? Entonces, volviendo a su llegada a Moraleja en Medio, que fue apoteósica. Sí, pues es verdad, que me voy de un lado para otro. Vosotros tiradme un bolígrafo cuando me despiste. Pues iba todavía no recuperado del todo de la espalda, y con un poco de miedo también, porque nunca había estado de cura en un pueblo. Digo, que aquí me tiran al pilón, al segundo día. Y luego tampoco había casa sacerdotal, había una casa, pero estaba un poquito mal. Cuando entré, pues el techo, pues no había techo, estaba... Y digo, pues esto, claro, era un sin techo. Bueno, y un sin papeles, porque tampoco tenía el nombramiento del obispo, tampoco cuando fui todavía sin papeles, sin techo. O sea, sin techo y sin papeles. Sí, pero la verdad es que pues contentísimo, porque es verdad que en estas ciudades como Leganés pues vas por la calle y no puedes ir saludando a todo el mundo, y en Moraleja de en Medio pues a mí me encanta que podamos saludarnos, nos conocemos todos, pues tiene 5.000 habitantes el pueblo, y entonces muchas veces el despacho lo tengo por la calle, porque de mi casa a la iglesia son 5 minutos, si fuera sin mirar a nadie y sin saludar, pero al final es pues media hora, 3/4, porque pues te van parando, te vas contando los problemas, te vas preguntando a unos y a otros, y eso la verdad es que es muy bonito. La verdad es que estoy pues muy agradecido de estar en el pueblo, todo es más humano. Y bueno, en Moraleja es conocida porque en su iglesia adora un milagro. Sí, pues... ¡Tachán! ¡Tachán! Hemos llegado al milagro eucarístico. Pues el milagro que hay es que pues el pueblo defendió al Señor en unas sagradas formas que había 24 formas que habían sobrado. El cura había consagrado formas de sobra el día 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Entonces dio de comulgar a la gente pues los días siguientes, hasta que estalló la guerra, hubo que cerrar la iglesia y entregar las llaves, y él pues cogió el coponcito en el que quedaban 24 formas, ¿no? Él se salvó porque el alcalde, pues siendo comunista, es un hombre muy, muy bueno, que defendió a la gente del pueblo, y fue el que avisó también al cura, y con unos pastores pues se lo llevaron y lo escondieron al cura en el monte de Batres. Él dejó el coponcito a unas Marías de los Agrarios, y el coponcito ahí ya empezó una peregrinación por el pueblo, porque estuvo en una casa, empezó a ser sospechoso en ese sitio, la trasladaron a otra, que la trasladó una niña en un paquete de 1 kilo de azúcar, y llevaba el copón dentro, y la pararon los milicianos, le preguntaron, ¿qué llevas ahí? Y pues azúcar. Y el miliciano, contaba ella, murió hace pocos años, el miliciano metió la mano y probó y dijo, pues sí, es azúcar, dejadla pasar. Y dice que ya le temblaban las piernas, y que dice que para ella eso fue clarísimamente también un milagro, ¿no? Que ni lo tocara el copón, y que luego no lo requisaran, ¿no? Y pues luego el copón estuvo también enterrado un tiempo, y estuvo también en una grieta de una pared, de una bodega, escondido varios meses, y evacuaron el pueblo, y cuando el pueblo volvió, pues buscaron otra vez el coponcito había perdido la plata, pero al abrirlo las formas estaban intactas, y siguen intactas. Y pues desde hace 2 años ahora está expuesto en un copón, que la parte de arriba es de cristal, para que se puedan ver las sagradas formas, y todos los días de lunes a viernes está 2 horas expuesto, y la gente del pueblo pues va a adorar ahí al Señor.
que sobre todo el mayor milagro que el Señor pues venga en cada Eucaristía, ¿no? Pero que luego se haya querido quedar ahí 80 años con nosotros, pues es de agradecer también. Y tiene mérito porque la iglesia en sí es húmeda, o sea que las formas se conserven ya es casi milagroso habitualmente. Sí, porque bueno, las que llevan ahí un mes en la sacristía enseguida se curvan y se ponen enseguida rancias, ¿no? Pero ahí está el Señor. Y que luego pues también está concediendo milagros pues a través de la Sagrada Forma. Ya pues hemos pedido y hemos visto que el Señor nos ha concedido gracias inmensas, especialmente con dos no nacidos, ¿no? Una niña que venían gemelos y uno murió, y la más pequeña pues es la que quedó con vida, pero claro, había que sacarlos a los dos y no tenían 4 meses, entonces le dijeron que no iba a ser viable, y estuvimos ahí pidiendo ante el milagro eucarístico, y por ahí está Vega corriendo. Y otra, Jimena, también, pues a la madre le habían dicho que no era viable, pues casi no tenía extremidades, y pues que todos los órganos internos venían mal, especialmente el corazón, y tenía ya un día para que le realizaran el aborto. Entonces, una semana antes la bendije con el copón en que está en la Sagrada Forma, y cuando le hicieron la ecografía, la niña está perfectamente, y la niña ya tiene 1 año y medio, y por ahí da la tabarra, y en misa canta a su manera. Entonces la oímos todos gritar, pero dando gloria a Dios a su manera, ¿no? O sea que sí, muy contentos. Y además de estos signos de Dios, sacerdotalmente, ¿cómo se vive esta conciencia, ¿no? de estar al lado de este misterio eucarístico, de esta presencia del Señor durante tanto tiempo? Pues personalmente, muy, muy pobremente, porque yo muchas veces lo digo, pues me gustaría pues cuidarle más también al Señor, ¿no? Y que está mucho tiempo solo, y muchas veces pues sí me desvivo por cuidar a la gente del pueblo y los enfermos y la gente que sufre y eso, y a veces le digo, Señor, te dejo para el último lugar, como no se queja el pobre. Y bueno, pues es una responsabilidad también muy grande, ¿no? Yo lo que intento, sobre todo con los que vienen a visitar el milagro eucarístico, pues yo lo único que pienso, le digo a la Virgen, ayúdame para que los que vengan aquí y estén un rato, sobre todo, pues quieran más al Señor en la Eucaristía, que le queramos más. Yo también, claro, se lo tengo que pedir. Y le digo a la Virgen, pues ayúdame para que les diga, pues nos haga querer a Jesús en la Eucaristía como tú le quieres. ¿Es conocido el milagro eucarístico fuera de la zona? Pues cada vez más. Ahora hemos sacado un pequeño librito, un folleto, y sí que se va extendiendo, pero sí, hace poco ha venido una parroquia de Madrid, la parroquia San Marcos, y algún colegio, Juan Pablo II, vinieron 300 niños, se portaron muy bien. Y no, sí, va siendo cada vez más conocido. Ahora se está desarrollando una misión, ¿no?, en su pueblo. ¿Qué nos puede contar? Sí, pues están los seminaristas, están acabando con todos los víveres que había en el pueblo, porque van a comer a las casas. Y bueno, se trata de estar una semana con nosotros. Para nosotros está siendo una gracia pues muy grande el que puedan vivir pues la vida de fe de un pueblo. Para mí, además, es que como ha sido una gracia tan grande, a mí ha cambiado mi sacerdocio desde que estoy en el pueblo, porque eres mucho más consciente, por lo menos a mí me ha ayudado a eso, pues a que eres sacerdote las 24 horas del día. Se muere alguien en el pueblo y antes de la funeraria me llaman a mí, sea la hora que sea, ¿no? Y eso pues también es muy bonito, ¿no? Estar en todos los momentos acompañando, pues eso es lo que nosotros les podemos ofrecer a los seminaristas, que vivan eso, y a la vez pues ellos lo que nos están ofreciendo pues es su testimonio también de la vocación, y que yo creo
pues que es algo en que espero que salgan beneficiados los dos, y de hecho ya lo están siendo, ¿no? Que también el pueblo, y sobre todo, pues sí que me gustaría que el pueblo ante el milagro eucarístico pidiera especialmente por las vocaciones sacerdotales, pues nosotros que lo necesitamos todos los días, y luego por tantos jóvenes que están siendo llamados, pero pues que necesitan la fuerza de toda la Iglesia, ¿no? Y es que necesitamos sacerdotes. Y hasta los propios sacerdotes, porque si no, yo con quién me confieso. Que me ponga la mano encima, no, me puedo poner la mano encima para darme collejas, pero no para confesarme y para darme los sacramentos. Muchas veces cuando hablamos de la Iglesia hablamos desde una mirada muy europea y muy urbana. Uh-huh. Para un cura de pueblo, ¿cuáles son, ahora que está la misión de los seminaristas, cuáles son las claves de la misión hoy? Desde la mirada de un sacerdote que está en un pueblo. Pues yo creo que lo que decía San Agustín era muy acertado, que cuando era obispo, San Agustín, oye, al final me lo estoy pasando bien aquí en esto de... Yo creía que esto, digo, bueno, ya verás, aquí me acorralan y es algo como, pero no está mal esto. Pues que... porque normalmente en las homilías la gente está mirando el reloj, pero aquí, como nadie mira el reloj, bueno, sí que la mira alguna vez. No, que va. Pues que San Agustín, pues cuando era obispo, decía, para vosotros soy obispo y con vosotros soy cristiano. Pues yo creo que esa es la clave de la misión. Yo he recibido un ministerio que es un servicio al pueblo, que estoy ahí para servirles, pero a la vez me enriquezco continuamente de ser cristiano con ellos, y ellos muchas veces también te corrigen y te hacen ver lo que has hecho mal, y entonces eso también es muy bueno, ¿no? Y el vivir la fe con ellos, el aprender tanto de la fe, porque luego en los pueblos hay mucho sentido común, y gente, cuando llegué, el médico que había estado en el 12 de octubre de jefe de urgencias, don Antonio, pues bastante tiempo, por estrés y porque estaba ya harto, dijo, me voy a un pueblo pequeñito un tiempo, ¿no? Y ya lleva 30 años en el pueblo. Dice, pues le va a pasar a usted, me lo dijo nada más llegar, dice, lo mismo que a mí me pasó como médico. Va a aprender usted más en un año en el pueblo, que yo aprendí un año más aquí en el pueblo que los 12 años que estuve en urgencias. Y es verdad, porque un pueblo es como un mundo en pequeño. Todo lo que te puedas encontrar en el mundo te lo encuentras en un pueblo, es un universo en pequeño, y eso, pues como sacerdote, la verdad es que te enriquece muchísimo, y ves ejemplos de fe que, bueno, son en todas las parroquias y en todo, pero ahí como que lo palpas como mucho más cerca, gracias a que todo es más cercano, ¿no? Y eso es como lo vivo yo. Ha salido el tema de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Pues una muerte como la de su hermana, también la de sus padres. ¿Cómo las vive uno desde el corazón sacerdotal cuando es antes lo mencionaba, ¿no? Como uno eso no tiene que decir, ya sé lo que es cuando me acerco a los demás, pero para uno, ¿cómo uno vive su relación con el Señor en esos momentos? Esta pregunta, sí. Ya va pasando el tiempo, entramos en preguntas de mayor calado. Bueno, por esta me daréis un regalito o algo de aquí, de la radio, ¿no? Un llavero, ¿vale? Porque está... Pues, cuando murió mi hermana, que claro, murió en 5 o 6 horas, yo era el único que estaba ahí a su lado, ¿no? Yo le di la unción, mi hermana no sé la fe que tendría, porque eso solo lo sabe Dios, ¿no? Sí que ella no, pues me ayudaba mucho, es la hermana con la que mejor me llevaba, ¿no? Pero pues ya no sé hasta qué punto pues creía en Dios o no, eso. Bueno, yo le di la unción, ya ella estaba inconsciente, y pues cuando murió, fue en el Gregorio Marañón, yo bajé a la capilla del Gregorio Marañón, y la verdad es que no entendía
porque mi hermana dejaba una hija de 4 años y pues entenderlo no lo entendía, pero sí que me acordaba de una cosa que yo digo en la misa todos los días, ¿no? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, ¿no? Digo, si esto lo digo yo en misa todos los días, pues también en esta situación tengo que dar gracias a Dios, ¿no? Y entonces delante del sagrario pues le dije al Señor, pues Señor, no lo entiendo, pero te doy las gracias, ¿no? Y la verdad es que pues aquello fue un descubrimiento para mí, porque me dio muchísima paz. Luego pues para el entierro de mi hermana y para la separación que ha supuesto, yo desde que murió mi hermana pues he tenido mucha paz con respecto a la muerte de mi hermana, y sé que fue por esto, ¿no? Por esta gracia pues que me dio el Señor ahí de poder darle gracias sin entenderlo, no es que lo entendiera, pero sí. Yo soy testigo de esa paz porque yo estuve en el tanatorio, me acuerdo de misa, y me impresionó mucho esa paz, ¿no? Cuando era algo tan rápido, tan sorprendente, tan dramático, y esa paz, ¿no? Que no es algo que uno ha preparado, que uno ya tiene, pues eso, sabe que llega, y a mí me impresionó mucho. Padre Jesús, yo siempre pregunto cómo es la oración, ¿no? ¿Cómo rezas? Pero yo ya me adelanto, yo creo que Jesús se debe partir de risa contigo. O sea, yo creo que tú haciendo oración, o sea, es que el Señor debe estar que se muere de la risa. No sé. Lo debéis pasar fenomenal. Que no se desespere. Yo creo que yo creo que te miras y le miras y es que el Señor ya se muere de risa. No, sí, reírnos sí, nos reímos bastante de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿El Señor tiene sentido del humor? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Te gasta bromas? Sí, yo creo que casi toda mi vida ha sido una broma del Señor, porque, bueno, pues a mucha gente le parece broma que en toda la facultad de Derecho de allí de Valladolid me escogiera a mí para ser cura. Pues muchos dicen, pues es que porque tuvieron otra exclusiva. Yo casi me echan de la universidad por una de las bromas que hice y tal. ¿Y cuál era? Bueno, es que en esa broma hice un documento falso, entonces había... Pero vamos... Era un documento falso. Falsedad documental. Pero sí. Bueno, es que se me están viniendo ahora a la cabeza bromas que... ¿Hay alguna otra? Pues, bueno, yo estuve en varios colegios mayores, de uno me echaron a otro, y luego ya estuve en pisos de estudiantes, bueno, de lo más variopinto. Uno de ellos estaba con un estudiante de medicina, que bueno, yo, aunque no se lo crean los oyentes, yo mido muy poquito. Pues no sé cuánto me diré, 1,60 y poco. Y este medía 2 metros, y cuando íbamos por la calle así de paseo y eso los dos, yo iba con mi frigopié y él iba se compraba una barra de 1 litro de helado y se la iba comiendo. Bueno, era un tío enorme. Ese es uno con los que he vivido, pero he vivido con gente de lo más rara y de lo más... Pero precisamente con este estudiante de medicina, una vez fuimos a donde tenían los botes con las cosas que, pues las manos, bueno, alucinante. Está una doctora aquí también, sí. Que puede comprar, Sara. Sí, y entonces digo, ¿y estos nombres? Y claro, en los botes ponía un nombre, había un dedo y ponía Oscar, no sé qué. Digo, ¿y esto es el tío que es el dedo? Dice, no, es del que hace las prácticas o las disecciones y tal. Y dice, y los que no tienen nombre, dice, no, eso todavía es que no están asignados. Y entonces me cogí un bote de esos que tenía un dedo. Lo pensaba devolver, luego yo creo que no lo devolví. Esto no sé si lo he confesado, sí, creo que sí. Y entonces, porque aquel día íbamos a hacer una fiesta así enorme, íbamos a hacer una super sangría, y en la sangría metí el dedo. La verdad es que lo tuve que cocer para que no supiera mucho lo del formol. Y todo el mundo decía, qué rica te ha salido esa sangría, Jesús. Y digo, es que tiene un toque especial. Sara, ¿qué te parece?
Bueno, de esas hay muchas. Entonces, claro, la gente no se imaginaba que a mí pues me llamara el Señor. Si me llamaba, pues tampoco que durara mucho en el seminario. Y luego es que estaba en todos los sitios donde no tenía que estar, pues estaba. Pero bueno, conocí también en todos los ambientes, porque tenía amigos de todos los ambientes, desde ocupas hasta la gente más... Y la conversación que casi siempre salía era la de Dios, ¿no? La nostalgia de Dios, que a mí también fue lo que me hizo volver al Señor. Me acuerdo mucho del Salmo 137, ¿no? Junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti. Los canales de Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo, dice, nos sentamos a llorar, ¿no? Pues yo creo que esa experiencia la tiene tanta gente, ¿no? Que aparentemente lo tiene todo, pero tiene nostalgia de Dios, ¿no? Y eso también lo viví en los diferentes ambientes, porque es que la verdad es que tenía amigos de todos los ambientes, y porque había veces que empalmaba una noche con otra y entonces no salía todo el mundo una noche y otra, entonces pues a veces tenían que ser los... pero bueno, y el Señor también me preservó de muchas cosas, porque he estado en todo tipo de ambientes y ahí estaba Él. Entonces, cuando tú rezas, tú le cuentas tus cosas al Señor y el Señor no para de reírse, ¿no? Bueno, el Señor ya las sabe, entonces a veces las recordamos. Pero bueno, lo que yo le pido todos los días misericordia, pues porque las necesito, y porque si no me sostiene el Señor, pues yo no estaría aquí, ¿no? Yo siempre pues me ha gustado pues toda la vida bohemia, ¿no? Y era una de las cosas también que yo le dije una vez a don Rafael, digo, si es que yo no sé, digo, a mí me gusta la vida bohemia, el pintar, el estar con gente bohemia, la poesía, con todos estos ambientes y dice, pues más bohemio que un sacerdote no vas a encontrar una vida más libre. Y la verdad es que pues el Señor sí que me concede muchas cosas que pues que no me lo imaginaba, pues también de arte y de conocer gente, y que pues sigo conociendo gente muy interesante y que me ayudan también a reconocer a Dios, ¿no? En la belleza. ¿Y en este año de la misericordia? Pues, ¿qué es la misericordia para usted? Pues la misericordia es la infinita paciencia, ¿no? que tiene el Señor con nosotros, ¿no? Yo veo que no se cansa de amarnos de una manera y de otra, ¿no? Es que ha pasado un ratón por aquí. Pero esto no se puede contar, que había pasado un ratón, ¿no? No, vale. De sanidad. ¿Y hay alguna iniciativa con este año de misericordia que haya puesto en marcha en la parroquia? En la parroquia, pues como lo que tenemos es el milagro eucarístico, y lo que se trata es de que pues que adoren cada vez más al Señor, pues sí que se invita pues más al sacramento de la reconciliación y a tener misericordia, porque también en un pueblo se ve pues como las rencillas, las divisiones, las herencias, pues ahí hace falta mucha misericordia y practicarla unos con otros, ¿no? Me estaba acordando ahora de la charla que dio sobre las horas de misericordia en la Jornada Diocesana de Juventud, que fue en Leganés, que fue 2 días después de los atentados de Atocha. Y me acuerdo cuando nos estuvo hablando de las horas de la misericordia de los que estábamos allí. Y fue a la vez, era un momento muy delicado, claro, 2 días antes había sucedido algo tan tremendo en Madrid, pero como con este buen humor también. Fui yo el que... Sí, no claro. Me acordaba. Sí, yo sí me acuerdo. ¿Quién era? Me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo hasta algún ejemplo que no voy a contar, pero vamos.
pero sí me acordaba ahora, es que me estaba entrando la risa de acordarme, porque fue muy bonito en ese sentido también, ¿no? Que con este sentido del humor, con el reconducir también ese momento, ¿no? Para poner la mirada en el Señor. Una ayuda. A mí me ayudó mucho en la misa de niños uno de los niños, porque al día siguiente de los atentados, en la misa de niños estaba la iglesia a rebosar, pues la primera pregunta que hice en la homilía fue, digo, mirad, la gente mayor se pregunta mucho esto, a ver qué os parece a vosotros. Mucha gente mayor se pregunta que dónde estaba Dios en los atentados, ¿no? Entonces un niño levantó la mano y bueno, levantaron varios, pero el primero que contestó dijo, pues Dios estaba dentro del vagón. Y me pareció teológicamente la respuesta más perfecta, ¿no? Es la respuesta de la cruz, ¿no? ¿Dónde está Dios en los atentados? ¿Dónde está, pues, en lo más débil, ¿no? Y a mí me ayudó mucho y me sigo acordando, ¿no? ¿Dónde está Dios? Pues Dios estaba en el vagón que explotó, ¿no? Pues seguimos con el Padre Jesús Parra Montes, sin parar de reírnos, hay que decirlo. Jesús María. Soy Jesús María. Que eso me dio una gran alegría al llamarme una vez, llamarme Jesús María. Bueno, me da muchas alegrías tener el nombre de la Virgen, pero ya que estamos en Radio María, en cuarto de Derecho teníamos una asignatura que le daban el 10% porque solo aprobaba el 10%. Era el 10%, asignatura del 10%, sí. Nunca la había oído. Había fama de que solo aprobaba el 10% y ponía solo el nombre y el primer apellido de los que aprobaban. Y yo veo en la lista Jesús María Parra. Y es que en mi clase, fíjate, si éramos gente, éramos 300, en mi clase había otro Jesús Parra. Y fui corriendo a la biblioteca, digo, oye, perdona, estaba estudiando, digo, oye, ¿tú te llamas Jesús María o Jesús? Dice, no, yo solo Jesús. Digo, vale. ¿Por qué? Digo, no, pues nada, hombre, no, lo iba a decir al pobre que estaba estudiando para otro examen que íbamos a tener el día siguiente. Digo, no, pues nada, es que me parecía curioso. Pues eso, Jesús María. Pues Jesús María, nos gustaría que nos diera algunas ideas. A ver. Para que las personas que nos escuchan pudieran vivir mejor la fe. A ver. Sí, en esto, antes nos ha hablado del arte y de la belleza, ¿no? Podríamos empezar por ahí, ¿no? Porque, bueno, pues nos lo ha mencionado, ¿no? El arte y la belleza y no hemos entrado en ello. Y podría ser también... O sea, que ha ido a la exposición de Kandinsky. Ahora hace poco, sí, la última que he visto ha sido la retrospectiva de Kandinsky, pero siempre que puedo, que no es si voy a ver exposiciones, la verdad es que la poesía o la literatura y la poesía y la pintura me han acercado mucho al Señor, incluso cuando estaba a lo mejor más lejos, pues es que siempre, ¿no? Pues he visto ahí pues el reflejo de una belleza mucho mayor. Me estoy acordando ahora de parte de un poema de Yeats, que me gusta mucho, Yeats, y dice, lo voy a decir en inglés no por pedante, sino porque es como rima. I'm looking for the face I had before the world was made. Dice, busco el rostro que yo tenía antes de que el mundo fuera hecho, ¿no? Pues eso me parece el arte, la poesía, la literatura, hombres que están buscando el rostro que nosotros teníamos antes de que el mundo fuera hecho. ¿Qué rostro es ese? El rostro de Cristo, ¿no? Fuimos hechos pues a imagen y semejanza de Cristo, y yo creo que pues el arte, la poesía, todo lo que expresa belleza y esperanza, pues eleva nuestra alma y nos hace pensar también en el cielo, ¿no? Que el cielo es el rostro de Cristo, es estar con Él, y a mí la verdad es que me ayuda mucho. Además de contemplarla, ¿qué realiza? ¿Pinta? ¿Escribe poesía? Sí, ahora no me da mucho tiempo. Bueno, ayer cogí un poco los pinceles y a las 12 de la noche y me dio opción por pintar algunas cosas de la casa. Digo, bueno, pues igual que Van Gogh pintaba la habitación, digo, pues voy a pintar mi habitación con la estufa de leña que tengo ahí, que ayer me estaba dando mucho calorcito. Digo, esto hay que pintarlo. Y sí, también el pintar. No tengo nada en casa porque todo lo he regalado, porque siempre llega alguien que dice, anda, esto me gusta.
bueno, pues venga, llévatelo. Pero sí, me gusta pintar, y mi familia sí que hay varios también pintores, y también pues me ayuda, ¿no?, a buscar, o grabados, que hace tiempo también que no hago grabados, pero sobre todo el rostro de Cristo. A Cristo me gusta también contemplarlo cuando dice el Evangelio que Jesús callaba, ¿no? Y pues muchas veces son el rostro pues sereno de Cristo en un silencio de amor del que tanto tenemos que aprender, ¿no?, que está acompañando continuamente al sufrimiento, que eso también es misericordia, ¿no?, acompañar el sufrimiento de tantísima gente en el mundo, pues con el mismo silencio elocuente de Cristo, ¿no?, del amor de Cristo. ¿Algún libro que haya leído recientemente así que recomendaría? Pues estoy leyendo varios a la vez, y entonces uno más que nada es por curiosidad, hay dos que estoy leyendo que son más por curiosidad, que uno es de las letras de Van Morrison, que me gusta mucho Van Morrison, y pues creo que tenemos una canción que podemos buscar al terminar esta entrevista. Sí, de Van Morrison. Y además estuve hace poco también en un concierto de Van Morrison que me regalaron, el ir al concierto. Y otro también que me estoy leyendo es una biografía de Leonard Cohen, pero no son para recomendar, sino simplemente por curiosidad. Uno que me está gustando mucho es Cristo ante los filósofos, que pues es de la Universidad de Salamanca, no me acuerdo del autor, pero que es muy bueno. Y acabo de comprar también el otro día uno de Cicerón, que es sobre la vejez. Como tengo 2 residencias de ancianos, pues digo, voy a leerlo, porque estas viejecitas a mí me enseñan mucho, y digo, ya les leeré algo de Cicerón en ese ensayo que tiene sobre la vejez. ¿Y el cine le gusta? El cine sí. También es verdad que no puedo ir mucho, pero también hace poco he leído un estudio que han hecho sobre Kieslowski, Krzysztof Kieslowski, y la verdad es que me parecía muy interesante, porque también es un cineasta que también se plantea los problemas esenciales de la vida, ¿no? Sí, veíamos las películas en el seminario de Kieslowski, nos ponía el rector, y ahí las veíamos, me acuerdo perfectamente. Sí. Que las entendía don Jesús, y los demás, pues yo creo que no demasiado, pero bueno, yo nunca las entendía. Sí, Ingmar Bergman también nos ponía don Rafael. También. Ingmar Bergman también es curioso, sí que he leído de Ingmar Bergman unos relatos que tiene autobiográficos, y tiene una cosa muy interesante que me ha ayudado para mi sacerdocio. ¿La cuento? Sí, claro. Sí, pues es que y además es difícil leer esto porque esto no está casi publicado. Él cuenta que un verano se enamora de una chica, y bueno, pues como loco, como cuando nos enamoramos. Entonces al verano siguiente vuelve al mismo sitio para ver a esta chica, y resulta, él tendría 15 años ahí, y resulta que el barrio está desierto, no hay nadie. Entonces empieza a preguntar, y dice que es que se los han llevado, esta chica era judía, y se los habían llevado todos, y habían hecho pues un gueto, o algunos les habían llevado a los campos de concentración. Y entonces él vuelve a su casa, su padre era pastor protestante, y entonces vuelve a su casa y le pregunta a su padre: papá, ¿a Dios le interesan los amores de un adolescente? Y su padre le contesta: Dios tiene cosas más importantes de las que ocuparse que de los amores de un adolescente. Y dice que ese día él perdió la fe. Entonces todas sus películas y toda su obra es buscar la ternura de Dios. Él luego habla mucho de la ternura de Dios, ¿no? Hay un estudio muy bueno que es de Charles Meller, que es sobre escritores del siglo XX y el cristianismo. Y tiene un estudio sobre Ingmar Bergman muy bueno, hablando de la ternura de Dios, ¿no? Y a mí me ha servido porque cuando un niño
de catequesis te habla de algo que para él es un sufrimiento, es que para Dios es importante. Luego, para ti como sacerdote tiene que ser importante y tienes que escucharle con la importancia que él le da, que es la que le da Dios, ¿no? Las cosas que se aprenden de Berman. La verdad es que don Rafael hizo un esfuerzo por elevar nuestra cultura bastante notable. Yo a veces no lo entendía, pero agradezco haber visto películas que jamás hubiese visto de otra manera. Pues mira. Muy bien. Tenemos que ir acabando, pero antes de eso sí me gustaría, bueno, primero la relación con las hermanas que son religiosas, ¿no? Las dos hermanas que son carmelitas, me imagino que también es algo que suscita interés en la gente, ¿no? Pero cómo se vive también tener dos hermanas que uno sabe que viven allí en oración y entregando su vida, y especialmente me imagino que pidiendo por su hermano. Pues para mí son un seguro de vida. O sea que... Y pues hemos vivido cosas yo he vivido cosas muy bonitas con ella, ¿no? Mi madre, que la verdad es que pues de ella hemos aprendido mucho, y ojalá, dicen mis hermanas carmelitas, que ojalá tuvieran la intimidad que tenía mi madre con Dios. Yo también se la pido. Lo cuento porque tiene que ver con lo de mis hermanas carmelitas, ¿no? Mi madre, un día pues después de comulgar, yo veía cómo daba gracias a Dios, y le dije un día: mamá, ¿tú qué le dices a Dios después de comulgar? Y dice: pues le pido por mi matrimonio, que es mi vocación, luego le pido por mis hijos, y luego le pido que me enseñe siempre lo que más le agrade. Y bueno, pues ella también, una de las veces, también después de comulgar, dice: pues le he pedido al Señor que me gustaría, antes de morirme, poder abrazar a mis hijas. Claro, estaba en un convento, una en un convento, 25 años, y otra en otro convento. Ahora están juntas también, pero... Y entonces, pues una se tuvo que trasladar de Toledo a Boadilla, y entonces aproveché el viaje. Me digo, esto es un signo del Señor. Entonces aproveché el viaje, en vez de llevarla de convento a convento, pues pasó por la residencia, y entonces mi madre le pudo dar un abrazo a la que estaba en Toledo. Y luego a la que está en Boadilla, yo le dije un día al Señor: bueno, Señor, ¿cómo lo hacemos? Porque es que además cuando van al médico, pues llaman a gente, pero nunca llaman a los familiares. Y digo, si algún día cuando fueran al médico hacemos una 3x4 y tal. Y estaba diseñando esto con el Señor, estábamos planeándolo, a ver cómo lo hacíamos, cuando al día siguiente me llama mi hermana a las 5 y estaban en el Hospital Monte Príncipe, que está a 5 minutos de Boadilla. Y me llama y dice: oye, que es que el que nos iba a llevar al convento, que no nos puede llevar y tal, ¿podrías venir tú? Y digo, ¡pium! Antes de colgar el teléfono ya estaba allí. Y digo, pues sí, pero es que nos importa por una caridad. Parada técnica. Digo, tenemos que hacer un acto de caridad, que tenemos que ir a un sitio. No. Me llevé a una del pueblo además para decirle: mira, tú eres el cebo. Creo que tenemos que llevar a Griñón. Entonces, claro, de Montepríncipe fuimos a Griñón, que es donde estaba la residencia, y allí... Pues dice: ¿y esto qué es? Claro, mi hermana no sabía ni lo que era. Para nuestros oyentes de otros lugares, Montepríncipe y Boadilla están al lado. Sí, nada, 5 minutos. Entonces fuimos media hora hasta Griñón, y allí dijo: ¿y esto qué es? Digo: pues aquí es donde está mamá. Y entonces le pudo dar un abrazo a mi madre, después de tantos años, porque no, las carmelitas no pueden salir a dar un abrazo. Y al mes siguiente pues murió mi madre, el día de Todos los Santos y primer sábado de mes, que ella decía: a mí me gustaría morir un día de Todos los Santos, porque es un día de puertas abiertas en el cielo, allí no te van a mirar nada. Y dice: o eso o un primer sábado de mes. Y este año es que fueron las dos cosas a la vez, fue primer sábado de mes y día de Todos los Santos. O sea que Samuel dice que Dios se parte de risa cuando se parte de Jesús risa. Con su madre ahora se lo tiene que estar pasando. Bueno, sí. Bueno, pues ya para terminar, unas ideas para que las personas que nos escuchan puedan vivir mejor la fe. A ver, si les puedo ayudar.
A ver, por ejemplo, cómo vivir... Sí, porque en esto, como decía, ¿no? La sabiduría de la gente del pueblo ayuda mucho, ¿no? La Eucaristía, como una pequeña idea, ¿no? No pedimos más, que es una pequeña idea para que alguien diga, ahora hemos empezado la Cuaresma, ¿no? ¿Cómo puedo vivir mejor la Eucaristía? La Eucaristía, pues sabiendo que nosotros le pedimos un encargo a Jesús y Jesús se lo pide a su Padre. Eso es la Eucaristía. Entonces, mejor intercesor no se puede tener. La oración. Pues la oración, decía Santa Teresita, que es pues un impulso del corazón, ¿no? Una mirada hacia el cielo. Pues la oración es agradecimiento y la oración es saber que el Señor está ahí y que no nos deja nunca, nunca. Y en concreto la adoración, sobre todo en un lugar que hay un milagro eucarístico que adorar. Pues la adoración, pues para mí, que no sé lo correcto que será todo lo que estoy diciendo, pero para mí la adoración es alegrarse de que Dios sea Dios, de que Dios sea así de grande y que nosotros seamos tan pequeños, que Dios sea todopoderoso y que yo sea nada poderoso. Hacemos un tándem genial, que Él lo sea todo y que yo sea nada, y alegrarse de eso yo creo que es la adoración, me parece. ¿La confesión? Pues la confesión es pues dejarte abrazar una y otra vez por el Señor y no cansarse nunca de estar empezando siempre, ¿no? De que, lo decía el Padre Morales, ¿no? El que pues sabemos que Dios está ahí y si Él no se cansa de perdonarnos, nosotros no nos tenemos que cansar de pedir perdón. Si el pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, pues lo que más le tiene que agradar al Señor es precisamente lo contrario, el ir corriendo a pedir perdón. Y para terminar la Cuaresma, ahora que ya vamos a encarar el segundo domingo de Cuaresma. Pues la Cuaresma yo lo veo como pues una purificación de los ojos del alma para que podamos contemplar en la Semana Santa el amor tan grande que nos tiene Dios, ¿no? Que Él se cita con nosotros donde nadie quiere estar con nosotros, que es en nuestro dolor, en nuestra cruz, en nuestro sufrimiento, ¿no? Y ahí es donde tocamos y palpamos el amor infinito que Dios nos tiene. Pues muchísimas gracias. Terminamos, bueno, Sara, Luis, se lo han pasado también fenomenal. Terminamos con una canción de Van Morrison. ¡Ay, qué bien! ¿Qué te parece? Pues fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias también al padre Javier Mairata, que nos ha traído esta estupenda entrevista. Con tantas exclusivas, porque ha sido chan. Bueno, y un saludo muy grande a Moraleja en Medio. Estarán pues todos escuchándote. Pues no lo sé, ya es muy tarde. No, y yo se levanta muy temprano, pero sí, bueno, pues un abrazo a mi Moraleja querida y a los moralejeños. Claro que sí. Pues hasta muy pronto, gracias.